Bien. Vamos a ver esta partecita. Les hice este pequeño cuadro en Excel para que puedan ustedes apreciar. Por ejemplo, muchas veces nosotros necesitamos de una determinada tabla, necesitamos tener valores, ¿no? Valores, saber cuáles son sus valores máximos, sus valores mínimos, el promedio, ¿verdad? Entonces fíjense que en Excel hay fórmulas para cada cosa, ¿ya? Así es que, por ejemplo, en esta tabla de aquí, ustedes pueden ver que tenemos un precio. Le dice un ratito, por favor. Se escucha una música, no sé de quién. A ver, espérenme un segundito. Creo que es de usted. A ver, voy a ver ahorita, espérenme. Lo que pasa es que a veces se enlaza con otras cosas. Le voy a dar silenciar a todos, ¿ya? Ya. Creo que no se escucha nada ya. Bien. Ahí está mejor. Le di silenciar a todos los alumnos, cosa de que no se escuche ninguna música de fondo, ¿no? Como les decía hace rato, en este cuadro, por ejemplo, podemos apreciar un resumen de ventas. Tenemos el precio, tenemos la cantidad, ahí está, y el total, ¿no? Y de este cuadro de acá yo quiero ver cuál es el monto máximo. ¿Cuál es el monto máximo que tenemos en este cuadro de acá? A ver, ¿quién me dice? ¿En cuál cuadro? En este cuadro de acá, quiero que me digan cuál es el monto máximo. 246.000. Perfecto, 246.000. Para poder identificar de manera rápida, imagínense una tabla más amplia, hay una fórmula que se llama igual max, ¿ya? Fíjense que pongo la fórmula, selecciono de dónde quiero que me haga la verificación, lo voy a hacer más grande, ahí está. Fíjense que para cada cosa que ustedes necesiten en Excel hay una fórmula. Entonces, fíjense que con esta fórmula yo pude verificar cuál es el monto máximo que hay en ese cuadro, ¿verdad? ¿Qué es lo que hice? Puse igual max de máximo, abro paréntesis, selecciono de dónde quiero verificar, cierro paréntesis, enter. Ahora, ¿qué pasa si quiero también el valor mínimo? Hay otra fórmula que se llama igual min, de mínimo, ¿ya? Selecciono de dónde quiero verificar el valor mínimo. Ahí está. ¿Sí o no? Entonces, fíjense que les permite hacer lo que ustedes necesiten para cada cosa. El Excel tiene una fórmula. Si quieren calcular el promedio igual de esto de acá, lo mismo. Hay una fórmula que se llama igual promedio. Seleccionan todos esos valores. Ahí está. Ese es el promedio. Ahora, ¿qué pasa si quieren verificar cuántos productos hay? Estén atentos a ver a lo que estoy haciendo. Cinco. Cinco. Cinco, Entonces, listo. se puede contar, contará se llama la fórmula, ¿ya? Selecciono los productos y automáticamente el Excel lo cuenta, ¿ya? Fíjense entonces que de una manera rápida ustedes ya tienen valores, ¿sí o no? Ahí está, ¿ves? Y son fórmulas. ¿Qué pasa si por ahí en este cuadro las cantidades cambian? Aquí ya no es 2, aquí que en todo que sea 10. Fíjense entonces, yo cambié, por decir aquí en cantidades, cambié unos datos, cambié las cantidades
mis valores cambiaron y fíjense que el valor máximo ahora es 820,000. Entonces, en mi fórmula de valor máximo ya automáticamente se cambió. El valor mínimo también cambió. El promedio también cambió. ¿Se dan cuenta? Y si por decir yo pongo más productos, automáticamente todo se me va a cambiar. A ver, lo voy a copiar ahí. Ahí está, ¿ves? Ya son 9 productos. Fíjense que automáticamente fue cambiando. ¿Sí o no? Entonces, para eso sirve el Excel, para que nosotros lo que necesitemos hacer, automáticamente se hagan las cosas. ¿Ya? De eso se trata el Excel. De que nos ayude y que nos permita realizar nuestro trabajo de una manera más sencilla. Bien, eso en lo que respecta a esa fórmula sencilla. Vamos a continuar con las otras. Les hice varios archivos para que ustedes puedan apreciar con facilidad. ¿Ya? Después, en esta lista acá, les preparé también de alguien. Les encargo que apaguen sus micrófonos, no se escucha muy bien. Ahí está. Fíjense, por ejemplo, en este cuadro de acá, tengo un cuadro y de este cuadro yo quiero hacer unas verificaciones. ¿Ya? Lo voy a colocar a un costado. Ahí. Para que se vea mejor lo que quiero hacer. Fíjense. Aquí, por ejemplo, tenemos el total, ¿sí o no? Ahí está. Esta es una sumatoria. ¿Este cuadro de qué es? Un resumen de personal de los trabajadores que están en recursos humanos y los trabajadores que están en obra. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, tienen que ir tomando atención a todo lo que les voy diciendo para que le entiendan. Son fórmulas muy interesantes que les va a ayudar después en su trabajo. Por ejemplo, fíjense, yo tengo aquí un trabajador que está en obra, que se llama Carlos, otro que se llama Cristian, Pablo y Carolina. ¿Sí o no? Ellos están en el departamento de obra, ¿ya? Y estos otros 3, Juan, María y Nadia, están en el departamento de recursos humanos. Y aquí tengo su sueldo de cada uno de ellos y el total. ¿Verdad? Ahí está. Bien. Como pueden ver, es un resumen de una planilla en el que está de manera clara a qué departamento corresponde cada trabajador y cuánto gana de sueldo. Pero yo quiero que el Excel me haga fórmulas diferentes, que no solamente que me sume el total. Por ejemplo, ¿qué hacen si queremos que nos sume el sueldo de todos los que trabajan en obra? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que le estamos pidiendo? ¿Me escuchan? Sí, que solo sume los sueldos de Carlos, Cristian, Pablo y Carolina. Exacto. O sea, ordenarlo por 2 categorías. Sí, por categoría. Por ejemplo, aquí yo quisiera el sueldo de departamento de obras, ¿no es? Ahí por decir. ¿Ya? Yo quisiera el sueldo del departamento de obras. ¿Qué harían ustedes de manera normal? Sumar un más y más. ¿Sí o no? Enter. Así, ¿verdad? Eso es lo que normalmente uno haría, pues, ¿no? Pero fíjense en esta formulita que está acá. Se llama sumar.si. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que nos permite esta fórmula? Si yo la realizo, lo voy a hacer un poco más grande. Igual sumar.si, fíjense. Me permite sumar haciendo una selección de la categoría que yo elija. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Sumar.si, paréntesis, selecciono por decir el rango
donde están mis trabajadores, donde indica si trabaja en obra o en recursos humanos, ¿verdad? Pongo el separador y me dice criterio. Quiero que ahorita me sume lo que es obra. Entonces selecciono esta celda acá que dice obra. ¿Ya? Pongo punto y coma y coloco de dónde quiero que me haga la sumatoria. De esta columna de acá. De esta columna que dice sueldos. Ahí está, fíjense. ¿Sumó o no sumó? Sumó, dicen. ¿Se dan Sí, cuenta? listo. Lo tenía así y ya quedó ahí, fíjense. Ahí está la fórmula. ¿Esto para qué más que todo? ¿Qué pasa si de repente este trabajador igual se va al departamento de obras? ¿Lo ven? Ya todos están en obras, prácticamente solo uno en recursos humanos. Y fíjense que automáticamente se actualizó la lista. Entonces ya no tengo que estar yo verificando. A ver, se cambiaron algunos de obras a recursos humanos y otros de recursos humanos al departamento de obras. Entonces hay que verificar uno por uno. No, es automático. ¿Ya? Lo mismo pasa para el departamento de, a ver, quiero que me haga la sumatoria de sueldo del departamento de recursos humanos. ¿Cuál es la fórmula? Igual. A ver. Igual suma sí. Sumar punto sí se llama. Sí. Ah, pues sumar punto sí. Selecciono el rango. Aquí está el rango. Ahí está. ¿De dónde quiero yo hacer la sumatoria? De esta columna acá quiero que ahí me busque el departamento, punto y coma, y coloco qué criterio voy a utilizar. De esa lista que acabo de seleccionar, ya, quiero que me busque solamente recursos humanos. Entonces selecciono ya este de acá que dice recursos humanos. Pongo punto y coma y luego selecciono de dónde quiero que haga la suma, dónde quiero que me busque ese dato. En esta columna que dice sueldo. Entonces, a ver, cierro paréntesis, ahí está. Y efectivamente, fíjense, me sumó los tres. ¿Qué pasa si yo a todos estos lo pongo a recursos humanos? Ahí está, fíjense cómo quedó. Automáticamente ya me empezó a buscar todo eso que dice recursos humanos y me hizo la sumatoria. Fíjense, 32,000. En obra solamente hay uno que dice 2,900. ¿Sí o no? Automáticamente el de obras ya quedó en 2,900. ¿Se dan cuenta? Sí. Sí. Entonces, de una manera sencilla, ustedes pueden, fíjense, hacer este tipo de sumatoria. ¿Y qué pasa Dicen, si, dígame, dicen entonces el criterio debe estar sí o sí en una celda diferente. no puede estar escrito también? Aquí, por ejemplo, en vez de que esté en una celda diferente, yo lo puedo escribir dentro de la fórmula. Aquí, por decir, mire, en vez de poner G1, pongo comillas y busco obras. ¿Listo? Y aquí, en vez de poner F1, en la celda, ¿no ve? Donde está escrito, pongo comillas RRHH como está escrito allá, enter. Y borro esto. Ahí está, ¿ven? Aquí ya yo cambié, fíjense. ¿Sí o no? Igual me hace Sí. la búsqueda. Ustedes ya eligen si la palabra la meten dentro de la fórmula o también el criterio lo pueden tener escrito en alguna parte de la hoja. Lo mejor es que ustedes lo tengan escrito en algún lugar, como estaba hace rato. ¿Ya? Ahí. Por decir, aquí pueden ustedes colocar un título, ¿no? Que diga, a ver, departamentos de trabajo, si ustedes quieren. Ahí ven. Entonces le ponen un título. ¿Se dan cuenta?
Ahí está. Y no solo pueden haber obras, recursos humanos, puede haber contabilidad, puede haber Producción. producción, etcétera. ¿Ve? Entonces, ya no solamente por decir ya no solamente trabajan con 2 departamentos, pueden trabajar con más departamentos, ¿verdad? Lo ideal es que lo tengan así un cuadrito aparte, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero sacar el promedio de los sueldos del Departamento de Recursos Humanos? Por ejemplo, para eso hay otra formulita que se llama promedio.si. Ese es para sacar el promedio. Por ejemplo, yo quiero sacar el promedio de recursos humanos. Perdón un segundito ya. Ya sigamos. Entonces, aquí, por ejemplo, quiero sacar el promedio del sueldo de recursos humanos. Pongo igual promedio.si se llama ya. Paréntesis. Bajo el mismo esquema, selecciono de dónde quiero que haga la verificación, punto y coma. Pongo el criterio que sería recursos humanos y pongo dónde quiero que me haga el cálculo del promedio. Listo. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense que ya me hizo el cálculo del sueldo de recursos humanos. A ver, a estos de acá lo voy a cambiar también a obra y fíjense que ya me hizo la verificación. El promedio de recursos humanos había sido estos sueldos de acá, ¿no? 2.700. Ahora, si quiero que me haga el promedio de sueldos del departamento de obras, lo mismo. Igual, promedio, punto sí. Selecciono de dónde es repetitivo. Quiero de obra, selecciono obra entonces. Punto y coma. Escojo el rango de datos. Listo. Ya. Si quiero que tenga menos decimales, le quito decimales. Y finalmente, como les explicaba hace rato, ¿qué pasa si ustedes quieren contar, por ejemplo, la cantidad de trabajadores que trabajan en obras y la cantidad de trabajadores que están en recursos humanos? Cantidad de empleados de obra, por ejemplo, ¿no? Del departamento de obras. Igual, contará ya la misma fórmula que utilizamos hace rato. ¿Qué más? Selecciono el rango donde quiero que me cuente y selecciono que de ahí quiero que me cuente solamente esto que dice obra. Listo. Habían sido, ¿cuántos habían sido? 8 trabajadores. Eso para contar la cantidad de trabajadores, ¿verdad? Pero yo quiero de todos los trabajadores. Perdón, solo de recursos humanos. ¿Cuántos son solo en recursos humanos? 4. 4. Entonces la fórmula sería igual contar punto sí. ¿Ya? Selecciono el rango y pongo el criterio. ¿Cuántos habían sido? Le puso obras en vez de recursos humanos.
Sí, de obras está bien, de obras. Ahora quiero Ok. contar de recursos humanos. ¿Cuántos son de recursos humanos? 4. Igual contar punto sí. Fíjense que le estoy pidiendo que me cuente con el punto sí, quiero que me cuente un rango. Paréntesis, selecciono la columna de donde quiero que me busque todo donde diga obra y pongo el criterio. En este caso, recursos humanos, ¿no? Listo. Fíjense, habían sido 4 y 3 en obra. ¿Y qué pasa si a todos los convierto a recursos humanos? ¿Cuántos habían sido? 7. Automáticamente se cambia, ¿no? 0 en obra y 7 en recursos humanos. Fíjense entonces que con esta fórmula ustedes pueden hacer de manera automática ese tipo de cosas. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Son fórmulas sencillas, pero muy importantes, que les va a ayudar a ustedes a realizar su trabajo cuando ya estén haciendo este tipo de cuadros. Listen, Dígame. disculpe, tal vez una sugerencia, ¿no? Tal ¿Ya? vez para la siguiente clase, antes de la clase, podría enviarnos ese documento y los que podamos en una computadora ir siguiéndolo usted en esta computadora. Si es que se Claro, podría. podría Sí, ser. sería buena idea. Claro que sí. De todas maneras, creo que les estoy colocando los archivos para que ustedes repasen, ¿no? En el Classroom. Ujú. ¿Qué le dicen? Sí, también les Sí, estoy colocando, les estoy subiendo el video y los archivos para que ustedes vayan repasando, ¿ya? Pero me parece bien lo que dice la señorita. También voy a tratar de hacer eso, enviarles el video en blanco para que ustedes puedan ir repasando conmigo. ¿Ya? Ya listo. Vamos a ensayar, ¿no? A ver si es que se puede, ¿no? Aquí fíjense, hay ejemplos de la fórmula, de la función sí, de la función igual sí, ya que son varios ejemplitos que le hice para que ustedes puedan practicar. Fíjense qué es lo que dice ahí. Utilizando la función sí, obtenga lo siguiente. Si es manzana, que me aparezca la palabra rojo. De lo contrario, que aparezca la palabra amarillo. Fíjense que en todo donde dice manzana, ahí está. Con esta fórmula me aparece la palabra rojo. Pero no puedo estar yo colocando de manera, como ya les fui diciendo, así, ¿no? Amarillo, amarillo, rojo, rojo. No así, ¿verdad? Tiene que ser automático. Para eso utilizamos la función igual sí. Si en esta celda acá, ¿verdad? Dice, es igual a, fíjense lo que estoy haciendo. Si esa celda es igual a manzana, fíjense que la tengo que escribir la palabra. Entonces, que me aparezca la palabra, ¿qué palabra? Rojo. Rojo. Caso Rojo. contrario, que me aparezca Rojo. amarillo. Listo. Ahí está, fíjense. En todo lado donde diga manzana, que diga la palabra rojo. Ahí está. Fíjense que con un solo clic ya le sale de manera automática, ¿no? Hago para la primera celda y listo. A ver, quiero escuchar preguntas. ¿Se entiende, no? Jóvenes. ¿Qué le dicen? ¿Se Sí, entiende? Licen. Toda esta fórmula a ustedes les va a servir de mucho.
A ver aquí otro ejemplito. ¿Qué es lo que dice ahí? Arriba. Si la nota es mayor que 5, que aparezca aprobado. Si aparece otra nota, que sea reprobado. Entonces, hago la primera fórmula y listo, ¿no? Es para que nos olvidemos ya. Igual, sí, no se olviden de eso, ¿no? Si esta celda acá o la columna de la nota se dice es igual a 5. mayor que 5, dice, ¿verdad? Si la nota es mayor que 5, tienen que leer lo que uno les pone, dice mayor que 5. Entonces, que me parezca la palabra aprobado. Caso contrario, dice, si no fuera así, que reprobado. Ahí está. Mayor o igual le vamos a colocar. Listo. Todos son mayor o igual que 5. A algunos le voy a cambiar, a ver, para que se vea la diferencia. Ahí está. Fíjense entonces, todo lo que son mayor a 5 me sale aprobado. Y lo que son menores a 5 me salen reprobados. ¿Sí o no? Pero yo no tuve que escribir esto. Solo hice la primera fórmula y de manera automática ya me sale lo demás. ¿Sí o no? Entonces, se trata de eso, jóvenes, de que ustedes puedan aprender a aplicar este tipo de fórmulas. A ver otro ejemplo. Vamos a ir avanzando. ¿Qué es lo que dice ahí arriba? A ver, quiero que lean. Si el vendedor vendió más de $1,000, gana el doble. Si vendió menos, mantiene su sueldo. Ya, si el vendedor, tomen atención lo que dice, vendió más de $1,000, ¿verdad? Entonces dice, gana el doble. ¿Sí o no? Caso contrario, mantiene su sueldo. ¿Qué quiere decir? El primer trabajador, por ejemplo, ¿vendió más de 1,000 o no? No, No. Entonces dice. mantiene su sueldo. ¿Quiénes vendieron más de 1,000? José. José Fuente. Leo. Esos tres, Sergio. esos 4, ¿no? Eso ganarían el doble, ¿sí o no? Entonces, para eso hacemos una fórmula. Igual sí. Si esta celda aquí es mayor que 1,000, fíjense cómo la voy fabricando la fórmula, ¿no? Si esa celda es mayor a 1,000, entonces gana el doble. ¿Qué quiere decir? Entonces, el sueldo por 2, ¿sí o no? Caso contrario, el mismo sueldo por 1, para que quede como que gana lo mismo, digamos, ¿no? Listo. Fíjense que en lo que se cumple la condición, sale multiplicado por 2. 140 por 2, 280. Estos son los que ganan, tienen que ganar el doble. ¿Sí o no? Y fíjense que con la fórmula que hicimos, está multiplicado por 2 de manera automática. Yo solamente en la primera fórmula puse los datos y automáticamente me tiene que corregir a lo demás. ¿Sí o no? ¿Se entiende, no? Licenciado, ¿ese vendedor Leo Capriles entraría como sueldo doble o no? Porque es justo 1,000 en venta. ¿Cuál me dice? Leo Capriles. Ya, ya.
tiene que ser mayor a 1000. ¿Qué quiere decir? Si ganaría 1001, si hubiera vendido mayor a 1000, ¿cuál es el mayor a 1000? 1001, ¿no? Sí. Ahí sí, digamos. Fíjense, le estoy poniendo 1001 y ya cambia ya. Entonces, el Excel reconoce de manera correcta los números que uno le pone. Si le pone 1000 exacto, mayor a 1000, entonces es mayor a 1000. Pero si le pondría, por ejemplo, mayor o igual a 1000, ya cambia ya. Aquí fíjense, si le pongo mayor o igual a 1000, fíjense cómo ya va a cambiar. Entonces ya depende de cómo uno lo quiere interpretar, cómo quiere crear la fórmula. Fíjense, si yo pongo mayor o igual a 1000, ya me cambia, ya me obedece lo que usted decía. Este es 1000, entonces tiene que ser su sueldo multiplicado por 2. Pero es porque puse en la fórmula mayor o igual a 1000. ¿Sí o no? Si no fuera así, este tendría que ser 1001 para que cumpla la condición. ¿Ya? Lo bueno es que el Excel permite hacer ese tipo de separaciones, que reconozca a la perfección el igual o el mayor igual. ¿Ya? De las dos formas, ya como uno quiera elegir, digamos. Sigamos avanzando, a ver. ¿Qué más tenemos? Este otro ejemplito. Se quiere saber quiénes son mayores o menores de edad, según corresponda. Es mayor de edad toda persona con 18 años cumplidos. ¿Sí o no? Entonces, para eso, hacemos una formulita. ¿Cuáles serían menores de edad? Jorge, Dos personas. Patricia. Dos personas. Ya, vamos a ver entonces que la fórmula me lo resuelva. A ver, igual sí. Si esta celda aquí, ¿verdad? Siempre en su fila, ¿no? Si esa celda ahí es menor que 18, entonces que me aparezca menor de edad. Caso contrario, mayor de edad. Ahí está. Fíjense, entonces, al hacer la fórmula, le estoy diciendo a la computadora que todo lo que sean menores a 18, que sean mayores de edad. Menores de edad. Caso contrario, los demás que me aparezca mayor de edad. Enter, ahí está. Y efectivamente, solamente me sale que es menor de edad, esos dos de ahí nomás. Los demás me sale que son mayores de edad. ¿Sí o no? ¿Se entiende, no? Entonces, Sí, se entiende. fíjense que ayuda bastante que ustedes interpreten bien las fórmulas para que les salga de manera correcta. ¿Ya? A ver otro ejemplo, vamos a ver. Aquí hay otro. Aquí, ¿qué dice? Si vendió, a ver, más de $1000, que aparezca comisión. La palabra comisión quiere que aparezca. Y si vendió menos, que deje el espacio en blanco, dice, ¿no? Fíjense, ¿qué quiere decir eso, jóvenes? Fíjense que aquí ya estamos agregando otra opción muy bonita, que es que aparezca el espacio en blanco, como dice ahí. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo logramos hacer eso? Lo voy a hacer más grande, ahí está. Igual sí. Si esta celda de acá es mayor a 1000 bolivianos o a $1000, entonces que me aparezca la palabra, ¿qué palabra? Comisión. Comisión. Caso contrario, que me aparezca Espacio en un blanco. espacio en blanco, o sea, que no aparezca nada, quiere decir. ¿Cómo hacemos eso? Se coloca,
Fíjense, Comilla. comilla, ¿qué más? Espacio. Espacio, ¿Espacio? ¿Blanco? espacio, un espacio en blanco, Comilla. ¿está bien? Un espacio en blanco y comilla. Listo, nada más. ¿Ya? Entonces, en los montos menores a 1000, fíjense que me va a salir en blanco. Y pareciera que no hay fórmula, pero en realidad hay. ¿Sí o no? Solamente me va a salir la palabra comisión en los montos mayores a 1000. En estas otras está en blanco, pero porque yo decidí que sea blanco. Si aquí pongo en algún momento, a ver, 1200, automáticamente ya me sale la fórmula, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si Sí. todos son mayores a 1000? Fíjense que en todas ya me sale la palabra comisión, ¿sí o no? Entonces, fíjense que con esa opción que les permite el Excel de poner entre comillas un espacio para que su fórmula le arrojen espacios en blanco. Es muy interesante porque normalmente uno se acostumbra a veces a colocar caso contrario 0 y no se ve bien, digamos, que entre medio de las palabras estén los números, por decir, ¿no? Situación, comisión, sin comisión 0, no se ve bien. Entonces, por eso es que a veces uno decide hacer ese tipo de fórmula. Y tiene fórmula, no es que no tenga, digamos. ¿Verdad? ¿Se entiende, no? Sí. Sí. Dicen. Sí, listo. Bien, sigamos a ver. Aquí hay otra. ¿Qué dice? A ver. Si el vendedor Más de 50 unidades que le aumente el sueldo en un 20%, dice. De lo contrario, que le aumente solo un 10%. En el primer caso, el primer vendedor, ¿qué es lo que pasó con él? no ven. No llegó a la meta, digamos, ¿no? Vendió menos de 50. Entonces, si su sueldo es 100, ¿cuánto sería su comisión o su aumento? 10%. 10%. 100,000 por el 10% es 10,000, más 100,000, 110,000. ¿Sí o no? Correcto, ¿no? Sí. A diferencia del segundo que vendió más del objetivo y dice que a su sueldo le calculemos el 20%. ¿Sí o no? Sí. Entonces, este tipo de fórmula, fíjense que lo mismo hay que hacerlo también con igual sí, para no estar haciendo manual, por decir, ¿cómo sería manual? Manual sería, por ejemplo, a que yo diga, exacto, 100,000, el primero no, solamente el 10% por el 110%. El segundo, a ver, ese sí tiene el 20%, igual este monto por el 120%. ¿Se imaginan hacer así uno por uno? Es una locura porque uno se puede equivocar, pues, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, para eso tenemos esta fórmula que dice igual sí. Si este valor de acá de venta es mayor, ¿verdad? 50. Que 50, entonces el sueldo directo dice que le aumente al sueldo un 20%. Sería por el 120%, ¿sí o no? El 100% de su sueldo y aparte un 20%, ¿se entiende, no? Sí. Para no estar calculando primero el 20% y después que me sume. Para no estar haciendo el cálculo del 20 y después que sume. No directo por el 120%. ¿Ya? Caso contrario, ¿qué sería? 110%. Exacto. El sueldo por el 110%. Ahí está. En el primer caso, correcto, sale 100 por el 10%, 110. Y en los segundos lo arrastro.
Ahí está. En el último caso, lo mismo. Vendió más de 50, entonces 100,000 por el 20%, 120,000. ¿Sí o no? Ya me sale sumada la comisión más el sueldo, ¿no? Pero por el porcentaje que le corresponda. ¿Qué más tenemos? Esta otra celda acá. El sueldo, dice, se bonificará de acuerdo a la siguiente tabla que considera la fecha de ingreso. Aquí les está diciendo para que igual hagan para que sigan utilizando la fórmula esta de igual sí. A manera de ejemplo, ¿qué les está diciendo? Los trabajadores que hayan entrado en marzo recibirán, dice, una bonificación de ¿cuánto? 50. De 50. Y los que hayan entrado en abril, solamente 30. Entonces, aquí hay trabajadores que entraron marzo, abril, así en diferentes meses, ¿verdad? Y aquí tienen ustedes para colocar la formulita. Ahí lo voy a hacer más grande. Igual sí. ¿Qué harían ustedes? A ver. A ver. Ya estamos practicando varios ejercicios con esta fórmula de igual sí. Si marzo, ¿Ya? Es igual a este de acá. Sería si Luisa, sería la celda de los nombres. Ya, si Luisa, a ver, vamos a escucharla. Luisa entró en marzo, Ahí, su bonificación es de 50. Caso contrario, si entró en abril, su bonificación es de 30. no le permite, fíjese. Sí. si marzo es Ya, igual está mejor por ahí. a ahí donde dice mes de ingreso marzo, Correcto. Y es lo con, ya, es lo congela. 50. Entonces Entonces 50. no, sería el Abril. sueldo más la bonificación de marzo. Caso contrario, 30. el sueldo más la bonificación de abril. ¿Sí o no? Listo. A ver, veamos. Todo donde diga marzo tiene que tener una bonificación de 50 y lo demás 30. Marzo 50, abril 30, 120 más 30, 150, ¿está bien? Marzo 150 más 50, 200. 100 más 50, 150. 120 más 30, 150. Correcto. 150 más 30, 180. ¿Sí o no? Entonces, fíjense que depende cómo la planteamos la fórmula. Fíjense que aquí, ¿qué es lo que hicimos? Igual sí. Si esta celda de acá, la celda donde dice el mes de ingreso, es igual a este rango que voy a ocupar aquí abajo también. Si fuera igual, entonces, ¿qué le digo? Entonces, pongo el punto y coma, el sueldo más la bonificación. Caso contrario, ya no coloco, no hay necesidad que coloque sí otra vez. Caso contrario, el sueldo más la bonificación de abril. Listo. Sencillo. Ahora, pero para arrastrar, no se olviden, jóvenes, ¿qué hay que hacer? Si yo lo arrastro así, no sale de manera correcta. ¿Ya?
Fíjense cómo me ha ido arrastrando también hacia abajo celdas vacías, ¿sí o no? ¿Qué es lo que les enseñé a hacer? F4. A congelar, exacto, las celdas que no quiero que se muevan. ¿Y cuáles son las celdas que no quiero que se muevan? Esta que dice marzo, que es la A15, la B15 y la B16, que esas tres que están allá abajo no quiero que se muevan cuando yo arrastre. En cambio, estas otras sí que se muevan normal, pues no las congelo, estas de acá. Ahí está. ¿Sí o no? Correcto, ¿verdad? Aquí tenemos otra. ¿Qué dice? En la columna de resultado aparecerá muy bien si el rendimiento es mayor o igual, le está diciendo, al 70%. Caso contrario, debe superarse. Que me aparezca debe superarse. Entonces, ¿qué es lo que tengo que colocar acá? A ver quién me ayuda. Si el rendimiento es mayor o igual que 70%, entonces que me aparezca, entre comillas, muy bien. Caso contrario, que me aparezca, Debe Debe superarse. superarse. Entre comillas igual. entre comillas, y cierro paréntesis. Ahí está. Perfecto, se entiende, ¿no? Sí, lo dicen. Bien. ¿Quieren seguir o paramos ahí? Paramos, Dicen, paramos, dicen. Queremos ir a ver. la señal se baja. Ya, jóvenes.